está limitada a tiempo o espacio, sino que la palabra salió de la eternidad, hizo transferencia de espacio, vino aquí a la tierra. La palabra no solamente se quedó en el plano eterno, sino que la palabra hizo transferencia de espacio y se encarnó, se humanó, duró 33 años caminando sobre la tierra. Por eso la Biblia dice: en el principio era el verbo. En otras palabras, podemos traducirlo: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. O sea que la palabra posee preexistencia cósmica, existe mucho antes de la existencia. En todo lo que existe por la palabra. La palabra estaba con Dios cuando no había nada. Por eso el principio que habla Juan no es el mismo principio que habla Génesis. El principio de Génesis es un principio que está sujeto a tiempo y espacio. Sin embargo, el principio que habla Juan es un principio eterno, donde nada existía sino ellos. Gloria al Señor. La palabra existía con Dios, y la palabra estaba en Dios, y la palabra era Dios. ¿Cuánto adoran a Dios? Entonces la palabra del hebreo dabar tiene que ver con la intención de Dios, y esa intención se transforma en realidad. O sea, la palabra no se quedó en el plano eterno, sino que Dios materializó por la palabra todo lo creado. Incluso la palabra de Dios se materializó en usted. Usted es una partícula de la palabra de Dios. Dile a tu vecino: tú eres palabra de Dios. Ahora, cuando nosotros analizamos, palabra es la expresión de un pensamiento. Que yo dije, expresión de un pensamiento. Si yo preguntara ahora cuál es primero, la palabra o el pensamiento, ¿cuál sería tu respuesta? Analiza, haz un examen introspectivo. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cuál es primero, la palabra o el pensamiento? ¿Cuál es más amplio? Está bien, se lo voy a contestar. Aleluya. El pensamiento es primero. Primero pienso y luego hablo. No hablo y luego pienso. Porque el pensamiento, escuche bien, palabra es expresión de un pensamiento. Entonces, antropomórficamente, Dios pensó primero antes de materializar su pensamiento. O sea, es contraproducente hablar sin pensar. Gracias por los tres que están de acuerdo. El hombre y la mujer sabia no dicen todo lo que piensa, pero piensa todo lo que dice. Entonces Dios no se quedó en el pensamiento. Tú eras el pensamiento de Dios, pero Dios decidió revelar su pensamiento, y tú eres la realidad de ese pensamiento. Tú eres la materialización de ese pensamiento. Tú eres la evidencia de ese pensamiento. Dios quiso revelarse de una manera particular, y tú eres la máxima expresión. Por eso, cuando nosotros analizamos la Biblia, en el libro de Génesis, la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios crea todas las cosas, y todo estaba bueno, todo estaba bien. Pero escuche bien, porque hay algo interesante, y es que todo aquel que trabaja merece un salario, merece una recompensa. Dios, por su propio trabajo, dijo: me voy a recompensar a mí mismo, y la forma de yo recompensarme es yo reproducirme, y esa reproducción eres tú. O sea, el hombre es el trofeo de Dios, es la ganancia de Dios, es la recompensa de Dios de haber trabajado durante todos esos días. Gloria al nombre del Señor. Si yo hubiese estado ahí, yo hubiese lanzado con esa palabra, porque yo te estoy diciendo que tú eres el trofeo de Dios, tú eres la máxima expresión de Dios, tú eres la revelación máxima de Dios, tú eres la manifestación visible de la presencia divina. Dile a tu vecino: tú eres revelación de Dios. Nosotros, cuando nosotros analizamos la Biblia, nos damos cuenta que la prueba concluyente del amor divino se encuentra en el hecho de que Dios se les revela al hombre, y esa revelación queda impresa en la Biblia. Nacida en el oriente, revestida del lenguaje, simbolismo y forma de pensar típicamente oriental, y que contrapone a tantos libros por no tener una manifestación específica a un pueblo a nivel económico, cultural o racial, sino que está arraigado para hablarle a todo tipo de personalidad, sin importar la procedencia. Por ejemplo, cuando
nosotros nos adentramos al Antiguo Testamento, Cristo está por todas las páginas de la Biblia. Por ejemplo, en el Antiguo Pacto, Cristo es la preparación del Redentor. Bendito sea el nombre del Señor. En los Evangelios, Cristo es la manifestación del Redentor. En los Hechos de los Apóstoles, Cristo es la proclamación del mensaje del Redentor. En las Epístolas, Cristo es la explicación de la obra del Redentor. En el Apocalipsis, la consumación de la obra del Redentor. Pero cuando te analizas, se da cuenta que Dios se ha revelado de manera categórica. Por ejemplo, Dios se reveló individualmente a través de la conciencia, verbalmente a través de las Escrituras, gloria al Señor, pero personalmente a través de Jesucristo, manifestaciones categóricas en las cuales Dios se ha revelado. Pero escúcheme bien, porque aquí hay algo interesante. Antes de que todo existiera, ya Dios estaba antes, la palabra estaba antes, gloria a Dios. Antes de antes, ya Dios estaba antes de antes. Por eso el principio Él es el principio del principio y el final de los finales. Diga conmigo el poder de la palabra. Vamos a entrar al mensaje ya casi 20. El poder de la palabra. Vamos a ir